Buenas noches, vamos a ver el tema de evolución, involución y revolución, el tema número 8. Respecto a esto podemos decir que la evolución y la involución son unas leyes mecánicas, ocurren aquí en la tercera dimensión de manera mecánica, por lo tanto todo ser humano está sujeto a estas leyes. Desde que las chispas salieron del absoluto, entran a lo que es la rueda del samsara. Es el ciclo de muertes y nacimientos. Aquí en la parte física tenemos un ingreso aquí a la rueda del samsara desde que salimos del absoluto a través del reino mineral. Iniciamos como simples elementales en el reino mineral, como nogmos y pigmeos, que son los elementales de la tierra o del reino mineral. Aquí esta esencia o chispa desarrolla sus primeros defectos. Tenemos lo que es la desobediencia. Estas chispas deben asistir, o estas esencias deben asistir a un aprendizaje que deben tener con su Gurudeva, y pues se fascinan en el juego y estas cosas y desobedecen. Otra cosa es que ellos son inocentes, vienen con un 3% de conciencia libre y despierta, pero con el correr del tiempo pues van adquiriendo ciertos defectos psicológicos. También lo que es la pereza, debido a que el reino mineral es algo inerte, estático. Cuando ya estas esencias tienen el suficiente conocimiento de este reino, pasan al segundo reino, que es el reino vegetal. Aquí esta esencia aprende de este reino, se llena de más defectos psicológicos o se contamina. Aquí vemos lo que es la vanidad, cuando dicen, ay, tan bonita esa flor, desarrolla ciertos instintos. Bueno, en el reino mineral se desarrolla el primer cerebro, que es el cerebro emocional. En el reino vegetal se desarrolla aún más el cerebro emocional, se desarrolla totalmente. Entonces podemos deducir que las plantas, los vegetales, tienen emociones. Sienten cuando alguien las lastima. Hoy en día el ser humano arrasa con la naturaleza de manera así pues destructiva, talando árboles y esto, y pues este es el cuerpo físico de los elementales del reino vegetal. Estas chispas aquí adquieren un conocimiento a través de este cerebro emocional y se les da otro cerebro que es el cerebro motriz. Entonces ya vemos algo de movimiento, está el crecimiento en sí de la misma planta, que es algo de movimiento, pueden mover sus hojas, sus raíces, extenderse. Algunas abren sus flores y las vuelven a cerrar. Bueno, cuando ya este elemental tiene el suficiente aprendizaje de este reino, su Gurudeva lo pasa al siguiente reino, que es el reino animal. En el reino animal desarrolla totalmente el cerebro emocional y motor instintivo sexual. Este cerebro pues hace que ya se mueva por sí solo. Vemos los animales que ya tienen pies, caminan, tienen un instinto de conservación, instinto de supervivencia, para conseguir su alimento, etcétera. Los animales aprenden, se les da un embrión de cerebro intelectual o cerebro mental. Aquí desarrollan algo mínimo de lo que es la capacidad de pensar, pero de todos modos sí hay algo de esto en los animales. Lo que sí desarrollan bien es el centro motor, y también se contamina todavía muchísimo más de defectos psicológicos. Vemos, por ejemplo, un animal que siente ira, rabia, ataca, siente celos, desarrolla ciertos defectos de la lujuria,
relacionado con la parte sexual también. Ya para unirse requiere del macho y la hembra para la unión sexual, aunque esto en ellos es de manera instintiva. En los animales pues no hay karma por esto. Ya cuando llega al ser humano entonces es diferente, porque en el ser humano, ya con cuerpo físico de humano, pues ya el cerebro intelectual está totalmente desarrollado y puede pensar y decidir de manera consciente, más los animales todavía no. Bueno, cuando pasa al reino, después de haber tenido el aprendizaje totalmente de este reino, esta alma o ánima, que se le llama así, pasa al reino humano, y aquí a esta esencia o chispa se le denomina alma. Esta alma pues inicia su aprendizaje en lugares pues que tienen mucho contacto con la naturaleza. Vemos que en el ciclo de humano tiene 108 existencias. La mitad de estas suceden en culturas indígenas o en campos donde está bastante aislado de la contaminación y la civilización, ¿no? O las ciudades. Bueno, allí en este reino, en el reino humano, pues debe tener el aprendizaje de lo que es lo bueno y lo malo y poder decidir. Hay 54 existencias donde es humanoide, que aquí ya es cuando empieza un ciclo involutivo. La evolución termina hasta la 54ª existencia como ser humano. Ahí el ser humano está aprendiendo del reino humano. Luego ya de ese aprendizaje pasa a humanoide, que ya viene en un ciclo degenerativo, donde está bastante contaminado de todos los defectos psicológicos. Entonces está lleno de envidia, de amor propio, el orgullo, la parte mental la desarrolla muchísimo, fantasea mucho, hace de este mundo algo pues como si fuera lo único por qué existir. Entonces pues se aleja de Dios y ve pues la materia como algo agradable a sus sentidos. Por este motivo, en las últimas 12 existencias recibe un conocimiento para poder liberarse. Este es el conocimiento o la gnosis, para que se pueda liberar y salir de la rueda del samsara. El salir de la rueda del samsara es la revolución de la conciencia. Si no hace nada en este proceso de trascender y salir de la rueda del samsara, entonces involuciona. O sea, se va a las infradimensiones de las que hablan tanto pues libros sagrados o los infiernos. Inicia como animaloide, luego vegetaloide y luego mineraloide. Así pasan miles y miles de años hasta que todos los defectos psicológicos que creó se van desintegrando en las infradimensiones del planeta. Entonces hay animales que ya han sido humanos. Tenemos, por ejemplo, animales involutivos como el cerdo, lo cual es un animal altamente contaminante, lleno de larvas, porque cuando baja a las infradimensiones se contamina bastante. Vemos el chimpancé o el mono, estos ya han sido humanos, por eso tienen muchas características que podrían parecerse a seres humanos. Hay muchos animales que son de carácter involutivo, como son todos los insectos, sin columna vertebral y nada de esto. Estos animales ya están pues en las infradimensiones, sus conciencias. Entonces luego pasan al reino vegetaloide. Son plantas que de pronto no son beneficiosas para la salud, además están sembradas en sitios donde pueden tener bastante sufrimiento, a orilla de ríos contaminados o qué sé yo, o sitios pedregosos donde les falte el oxígeno, el alimento, etc. Bueno, en el reino mineraloide pues es su último reino por el que pasan. Allí se debe desintegrar totalmente toda su parte psicológica de defectos y debe salir limpia y pura.
Entre minerales involutivos tenemos, por ejemplo, el hierro, el cemento, etcétera. Y luego pasarían al ciclo evolutivo nuevamente en esta rueda del samsara. En el ciclo evolutivo ya serían minerales preciosos, por ejemplo el oro, el diamante, etcétera. Bueno, el ciclo evolutivo de esta rueda del samsara se le llama, la dirige el maestro Anubis, y el ciclo involutivo lo dirige Tifón Bafometo. Es como su antítesis. Bueno, en este ciclo es importante que vamos a tener un aprendizaje, un conocimiento de lo que es la vida en sí, el objetivo de la existencia, y nuestra chispa o nuestra esencia, nuestro ser, es el que nos anima y nos alienta a salir de esta rueda del samsara para poder volver al absoluto. Entonces, aquí habrían 3000 ciclos de evolución y involución en esta rueda del samsara. O sea que tendríamos cuerpos físicos para liberarnos, o oportunidades de liberación serían 108 por 3000, que da 324.000 cuerpos físicos, de los cuales debemos aprovechar para poder liberarnos con este conocimiento y llegar de nuevo al absoluto con el 100% de conciencia libre y despierta al servicio pues del cosmos. Bueno, hay tres aspectos que debemos ver, que es que puede haber lo que es el fracaso, que es llegar a los 3000 ciclos, a los 3000 vueltas por la rueda del samsara, y no llegar a la autorrealización, y pues volvería al absoluto como una alma fracasada, con el 3% de conciencia con el que salió. Así vuelve y pues es un estado en que está en el absoluto, pero no es consciente de la felicidad que se siente allí, sino se habla de simples elementales que están al servicio de seres superiores o de la naturaleza. Está el triunfo, que es cuando la persona realmente logra liberarse de la rueda del samsara, revoluciona su conciencia, sale de aquí por medio de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que no es de manera mecánica, sino de manera consciente a base de constantes sacrificios, que es la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Llegaría a liberarse y llegar de nuevo al absoluto, fusionado con su ser y con el 100% de conciencia libre y despierta, con una función especial dentro del cosmos. Está el otro camino, que sería la renuncia. La renuncia viene por seres, esto lo daría el ser sabría cuándo renunciar, y sería como un convenio entre esta chispa y su ser, de que por medio de ciertas pruebas a las que sería sometido por no ser capaz de autorrealizarse, entonces volvería al absoluto para no tener que pasar por la involución, 324 los 3000 ciclos que a lo que es sometido, las 3000 veces, sería evitar cierto sufrimiento. Entonces debe ser sometido a unas pruebas, que es luchar contra el guardián del umbral o contra su propio ego, y pues vemos que esto es algo tonto, porque si es capaz de luchar contra el ego, pues puede liberarse, pero pues esto lo decide es el ser, no uno, de manera en el astral, de manera consciente. Bueno, respecto a lo que es la revolución de la conciencia, vemos que hay estos 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el morir psicológico, que es desintegrar de nuestra psiquis todo detalle al 100%. En los 48 niveles de la conciencia debemos ahondar por medio de las prácticas que se enseñan, como la meditación, la retrospección, la muerte en marcha, la autoobservación, etcétera. Vamos a lograr lo que es la desintegración total de los defectos psicológicos. En el nacimiento vamos a crear los cuerpos solares
para poder tener acceso a un conocimiento que nos llevará de regreso al absoluto. Sin estos cuerpos, pues no vamos a tener la sabiduría que necesitamos para regresar de nuevo al lado del Padre. Y pues el sacrificio por la humanidad es como lo fundamental, porque pues en base a ello todo lo que hacemos es por amor a la humanidad, para ayudar a la humanidad. Un maestro puede ayudar a toda la humanidad, puede tener el karma de un planeta, etcétera, puede hacer muchas cosas. Entonces el sacrificio por la humanidad nos da méritos para avanzar de una manera pues más rápida o de manera inteligente. Bueno, estos son los pasos para nuestra revolución de la conciencia. Este es en sí el tema de la evolución, involución y revolución. Muchas gracias.